Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo una vez más y con gran gusto a Conrado Ramos, ahora candidato a la vicepresidencia por el Partido Independiente. Conrado, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Estar aquí. Bueno, igualmente para nosotros, subdirector de la OPP en el año 2005, durante la administración del presidente Vázquez, se retira del cargo en 2010. Su trayectoria político-partidaria, ¿dónde nace? ¿Cómo nace, Conrado? En realidad, en el 2005 asumí como el equipo de asesores del presidente. Y en el 2007 es que cuando se produce un relevo de las autoridades de OPP, ahí asumo como subdirector de OPP. Tenía militancia previa. No se puede decir militancia. Yo lo que siempre fui fue votante frente amplista, pero no fui militante. Y tampoco no militaba en ninguna de las fracciones, ni de los partidos que componen la coalición. Lo que viene más por el lado de que uno de los asesores directos de Gonzalo Fernández, Aldo Guerrini, colega mío del Instituto de Ciencia Política, y yo venía trabajando los temas de fortalecimiento de la presidencia. Entonces hizo el contacto para que hablara con Gonzalo Fernández, en realidad, y bueno, los entusiasmó los proyectos. Yo venía estudiando Chile y Brasil, hice gestiones para que colegas, bueno, gente de representantes del Frente Amplio pudieran ir a ver la presidencia brasilera para ver cómo coordinaban con el ministerio, coordinaban con el parlamento, le hacían informes al presidente, y bueno, cómo fortalecer políticamente las presidencias. Y bueno, a partir de ahí surgió un vínculo y fui contratado como asesor de la presidencia. Bien, asesor directamente del presidente Vázquez. Del presidente Vázquez, aunque en realidad en el equipo de 4 asesores, que fue el que las funciones estaban divididas en 2, éramos más asesores de Gonzalo Fernández, y Ariel Bergamino y Fabricio Siniscalchi eran más directos de Tabaré Vázquez. Sí, más del lado político, del palo político, digamos. Y en aquel tiempo, ¿cómo era Vázquez como jefe? Bueno, yo creo que fue y a pesar de que hoy estoy en tiendas de la oposición, creo que fue una buena presidencia. No es fácil administrar el poder, y no es fácil tampoco implementar reformas que eran necesarias en aquel momento, la emergencia social, la reforma tributaria, la reforma de la salud. ¿Y como jefe directo? Reformas muy pesadas. No tenía contacto con él. No tenía mucho contacto. Recién cuando asumí como subdirector de OPP, tampoco tenía un contacto directo, pero indirectamente me hacía entender que estaba satisfecho con el trabajo, en el sentido de que cuando Enrique Rubio tuvo un preinfarto y no todo el número 2 era invitado a las sesiones de gabinete o al Consejo de Ministros o a los gabinetes ministeriales. Entonces tuve el privilegio y el placer de asistir a consejos de ministros y gabinetes ministeriales, donde pude aprender muchísimo. Aprender mucho. Bueno, y también tuvo como jefe a Mujica en algún momento. Luego en el segundo periodo Mujica me confirma en el cargo hasta mi renuncia. ¿Y qué sensación tiene hoy, por ejemplo, cuando acaba de designarse como parte de la oposición, parte de la derecha? Claro, debo ser parte de la derecha, debo haber cambiado ideológicamente. No, yo creo que estamos en campaña electoral, y bueno, estos golpes bajos creo que es parte de estar en campaña. Esta manifestación del doctor Vázquez diciendo que el Partido Independiente es la derecha también, que les duele, o sea, no cumple con esa expectativa que tenían ustedes de una campaña limpia. No, claro, y además, sobre todo la explicación me parece absurda, ¿no? Es porque las encuestadoras nos ponen del lado de la oposición. Lógico que es oposición. El Partido Independiente es oposición. Tiene que tener un rol de oposición. Ahora, por ser oposición a un gobierno de izquierda, se es de derecha. Entonces, los que no están conmigo son lo otro. Lo otro es, si yo soy de izquierda, lo otro es derecha. Eso no sería un pensamiento propiamente de izquierda. Erich Fromm decía, el marxismo es un humanismo. Yo diría, la izquierda es un humanismo. Si es un humanismo, no se puede ser absolutista en este tipo de afirmaciones, ¿no? Lo que no soy yo es lo malo, la genidad es lo malo. Entonces, no encuentro argumentos sólidos para decir que somos de derecha. Hoy el Partido Independiente representa una nueva forma de pensar la izquierda, digamos, o sea, sigue siendo de izquierda por sus postulados. Exacto. ¿Cuáles, por ejemplo? Es una nueva forma de pensar la izquierda. Es una nueva forma de pensar la izquierda en la que se diferencia de izquierda tradicional. Yo no creo que
que todo el Frente Amplio es una izquierda tradicional, ni que creo que yo tengo excompañeros de trabajo que creo que siguen haciendo una excelente gestión, pero tiene problemas de identificación y problemas internos que, bueno, se ventilan diariamente en la prensa. Entonces, creo que hay temas que tienen dificultades de instalarlos en las agendas, como los temas de amiguismo, clientelismo, los temas de que no estén las personas más capacitadas en los lugares de mucha sensibilidad política, donde hay que impulsar reformas muy fuertes y muy necesarias para el país. La reforma educativa no es solo un tema de traba de los sindicatos, es un tema de inoperancia del liderazgo político. Entonces, bueno, hay que poner a las personas más capacitadas y no solamente por cuota política. O sea, el Frente Amplio tiene un problema. Bien, capacitados y no compañeros, lo ha dicho usted más o menos en esos términos. No me cansaré de repetirlo. Ajá. Profesionalizar la política. Profesionalizar la política. ¿Qué significa profesionalizar la política? Significa que si bien la política es un sistema de alianzas internas o alianzas con otros partidos, y los sistemas de alianzas también se expresan en acuerdos de gabinete y acuerdos donde se reparten cargos de acuerdo a la expresión de esas alianzas. Es lógico que eso ocurra. Ahora, cuando ese reparto de cargos se exagera en un doble sentido, se exagera en la cantidad de cargos a repartir, ya no solamente son los cargos de nivel ministerial, sino que se empieza a bajar en la pirámide administrativa a repartir cargos políticamente. Y son tan el número de cargos que se reparte que después, cuando se acude a la bolsa de líderes políticos, no se tiene el nivel y la cantidad y la competencia suficiente de líderes como para poner a los mejores en los mejores puestos. Entonces, se sigue, una vez que se eligen los mejores o los más competentes, luego hay que seguir repartiendo cargos. Y ese reparto de cargos se hace entre gente que no tiene las mejores competencias. Se hace más por acuerdo político. Y eso va en desmedro de la calidad de las políticas públicas. El presidente Mujica en algún momento había señalado que el Partido Socialista era una máquina de solicitar cargos. ¿Eso es, desde su punto de vista? Pero lo fue el MPP, lo fue también el Frente Liber Sereni. O sea, han sido todos una máquina de repartir cargos. Quizás el Partido Socialista en la época de Vázquez tuvo ciertos privilegios y cierta capacidad interna de poder conseguir más cargos, pero hoy en día no se puede decir solo... O sea, el Estado hoy está hiperinflacionado en cargos por amiguismo. Son varias las razones. Es un tema muy complejo lo que se llama el fenómeno del patronajo, de lo que es acceder a cargos no por méritos profesionales, sino por confianza política. La confianza política puede tener muchas motivaciones. Perdón, ¿y está estimado el número hoy, por ejemplo, de cargos que están en esa condición que usted señala? Es casi imposible, la academia no lo tiene, no hay cifras. Hay una cifra mágica que se maneja cuando un gobierno accede al poder, dice, bueno, son más o menos 4.000 cargos, pero lo que me preocupa es que son cargos decisivos para implementar las reformas que se necesita el país. Si queremos ser un país de primera y saltar hacia el desarrollo, en realidad en estos cargos tenemos que poner a las personas más competentes. Hay que buscarle la lealtad política muy bien hasta cierto nivel y poner a los más competentes. No solamente la cuotificación. Luego hacia abajo hay que tecnificar la gestión. Ya no se puede seguir repartiendo por cuota política. Iba a ese concepto. ¿Cuál es el riesgo de una tecnocracia? La tecnocracia, el riesgo que tiene es que la política no mande sobre los componentes técnicos. ¿Y en este razonamiento suyo no se corre ese riesgo? No, no se correría ese riesgo en el sentido de que lo que se está proponiendo, lo que propone el Partido Independiente con mucha claridad, es que en ese nivel de cargos, que ya no serían de reparto político, me refiere básicamente a cargos que tienen que ver con la provisión de servicios. Vemos los escándalos que hay en el Hogar Ser o los problemas que hay en los hospitales públicos muchas veces. ¿Por qué esos cargos tienen que ser repartidos por cuota política? ¿Cuál es la razón? ¿Qué quiere decir? ¿Que el directorio de ACE o el Ministerio de Salud Pública no va a poder tener un control sobre la provisión de servicios? O sea, una vez que se genera la política pública, se diseña la política pública a nivel ministerial, cuando se pone a un profesional de carrera a implementar esa política pública en un área de provisión de servicios. No me refiero a un área
de formulación de políticas, como es una dirección nacional de industrias. Ahí uno formula políticas. Ahí uno tiene que buscar a alguien de lealtad política, pero con mucha competencia. Pero si uno extiende eso a las áreas de provisión de servicios y sigue poniendo compañeros militantes en las áreas de provisión de servicios, ahí tengo un problema de gestión. Pero además, si pongo a alguien que cumpla meritocráticamente y que sea muy competente, hay formas en los servicios civiles modernos de asegurarse de que esa persona no esté gestionando el servicio en contra de los objetivos políticos. Debería reunir entonces la persona dos condiciones fundamentales: lealtad política y profesionalización para el desempeño del cargo. Y abajo debería reunir capacidades técnicas con sensibilidad política. Sensibilidad política significa que esa persona que está al frente de un hospital o que está al frente de un hogar de reclusión de menores infractores, sabe que está en un puesto que tiene exposición política. Entonces, en los servicios civiles modernos solamente acceden meritocráticamente a esos lugares gente que ha pasado, que tiene mucha experiencia en el Estado, ha trabajado probablemente para distintos gobiernos y en los exámenes competitivos que hacen evalúan que esa persona esté capacitada para poder estar en ese puesto de sensibilidad política. Bien, Conrado, dígame, ¿qué sucede cuando se da el choque o el cortocircuito entre personas igualmente calificadas, con un currículum apreciable y sin embargo con dos vertientes distintas desde el pensamiento? Porque si vamos a su caso específico, de pronto nadie puede dudar de su solidez intelectual, de la formación que ha tenido, de la especialización que ha abarcado durante estos años sobre la reforma del Estado, y también hay gente muy capacitada que entendía que el camino era por otro lado. Exactamente, pero depende de los niveles en que uno esté trabajando. Si era como yo, que era un puesto de confianza política para diseño de políticas, como era la subdirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, esos son puestos de confianza política, donde si la visión que yo quiero, la visión que yo tengo no está compartida por el presidente o por otros actores políticos, lo que se hace es se desplaza a esa persona políticamente, y eso es legítimo. Cuando son funcionarios públicos que están implementando políticas y los políticos no están de acuerdo, estoy hablando de los países desarrollados porque aquí no pasa, aquí a los funcionarios públicos se los tiene como alguien que dice, bueno, mientras más lejos esté y que vaya a implementar algo de rutina, no puede estar en lugares de toma de decisiones. Eso es un error fundamental porque es menospreciar la capacidad intelectual y ética de nuestro servicio civil. Tenemos que formar un servicio civil que tenga apetencias por seguir ascendiendo en la gestión pública y tenerle la confianza suficiente como para decir, y tenemos de esos servidores públicos, que venga el gobierno que venga, son leales al Estado y a su líder, a su jefe político, más allá del partido político que tenga. Pero no es la mentalidad de nuestros líderes políticos. No funciona así, usted ahí alude al patrón, digamos, ¿no? Y eso va en detrimento de la calidad político de las políticas públicas. Bueno. Los países que pegan un salto al desarrollo tienen servicios civiles muy fuertes, muy capacitados y liderazgos políticos sólidos. Usted estuvo en un riñón del aparato económico del Estado, entonces podrá hacernos un comentario respecto a este pronunciamiento de Tabaré Vázquez sobre la posibilidad de que Danilo Stori sea el futuro ministro de Economía si efectivamente él alcanza el gobierno. ¿Qué comentario tiene? Bueno, yo creo que Danilo es una persona muy sólida y que el equipo económico ha hecho una muy buena gestión. A pesar de, por ejemplo, lo que era el segundo equipo. A pesar de lo que era, inclusive teniendo problemas con un segundo equipo. Ahora bien, creo que también no se puede agitar el fantasma del cambio. Los partidos tradicionales, cuando la izquierda amenazaba con llegar al poder, agitaban el fantasma del cambio. Iba a llegar una izquierda irresponsable. Entonces el cambio era visto como algo que había que agitarlo como un fantasma. Tampoco se debería agitar la posibilidad de un cambio en las relaciones de poder para un próximo periodo, como decir, bueno, nosotros somos los únicos que otorgamos confianza
cualquier cambio puede no otorgar esa confianza. ¿Alude a las mayorías parlamentarias, por ejemplo? Aludo a las mayorías parlamentarias, aludo a esa idea de que los líderes, sobre todo Tabaré Vázquez, está dejando entender de que nosotros saben lo que hacemos y somos los que podemos transmitir confianza. Eso mismo decían, el vamos bien, eso mismo decían los partidos tradicionales cuando la izquierda amenazaba con llegar al poder. De estos no se los conoce qué van a hacer. Nosotros somos el aparato de Estado, somos los confiables. Esta izquierda es la garantía democrática, inclusive de calidad institucional democrática. Entonces, ojo con agitar también estas cuestiones de estabilidad y que todo siga como está. Bien, cuando tiene las encuestas desplegadas en su escritorio de varias empresas, ¿cuál es el promedio que le da? ¿Saca un promedio o se queda con la de Factum que le da el 4%? No, yo creo que lo vengo insistiendo, que el Partido Independiente no puede, si bien tiene que redoblar los esfuerzos, no puede estar al vaivén de lo que le den las encuestas, si un día le da el 2 o el otro día el 4. Recordemos inclusive que estamos, ya lo han dicho todas las máximas encuestadoras y lo ha dicho Botinelli, que es el que nos ha dado 4%, que luego de las internas tenemos eso, otra película, la que se viene. Además las encuestas por lo general tienen un margen de error entre 0 y 3%. Una película más auspiciosa, digamos. Se está dando una película más auspiciosa, pero lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar muy claramente para instalarnos como una alternativa seria, de izquierda, una izquierda socialdemócrata, y que es un voto útil, que no es un voto, como estoy cansado de la izquierda y la derecha, bueno, a ver qué son estos otros. Estos otros no, estos otros son un voto útil que tienen una plataforma muy clara, que es una plataforma con sensibilidad de izquierda, pero que es una plataforma donde transversalmente se quiere cambiar la calidad de las políticas públicas a través y sectorialmente también con propuestas muy claras. En el imaginario colectivo seguramente todavía prima aquella idea de que a la hora de votar en el Parlamento el Partido Independiente se va a recostar mucho más contra la postura del Frente Amplio y no con la de los partidos fundacionales. ¿Es así? Bueno, eso se verá, eso se verá. ¿Pero en lo previo? No, en lo previo no se ha discutido, lo ha dicho Pablo Mieres también, todavía este tema no se ha discutido, falta muchísimo. Nosotros somos independientes y tenemos nuestra agenda independiente. Podremos tener compatibilidades, sensibilidades de izquierda, aunque se nos diga que somos de derecha, con el Frente Amplio. Pero a la hora de lograr compromisos programáticos se verá si se está respetando o no la agenda del Partido Independiente y la plataforma programática del partido. Eso va a ser la condición sine qua non. En el escenario de un balotaje, está diciendo usted. En el escenario de un balotaje, en primer lugar, y en el escenario, en caso de que el Partido Independiente esté en el Parlamento con mayor presencia parlamentaria. Para discutir. Para discutir los votos del Partido Independiente dependerán de cuánto se respete su agenda y qué tipo de leyes son las que hay que dar su aprobación para las mayorías parlamentarias. Bien. Finalmente, Conrado, a cuenta de seguir hablando más adelante de este asunto que también le preocupa, el financiamiento de los partidos políticos a través, además, de aquellos jerarcas aportantes. Es todo un tema, porque es una puede ser una de las causas. No está estudiado tampoco, no se sabe la magnitud que esto representa. En orden de ¿Cuánto prioridades, representan para las arcas del partido los sueldos de aquellos aportantes? En partidos, pasa que tratarlo esto en campaña electoral es muy complejo, pero en los partidos más sólidos, más profesionalizados, pongámosle el SPD alemán, la socialdemocracia alemana, la militancia profesional del partido no se sostiene con los salarios de los militantes una vez que acceden a cargos en el Estado. Se sostiene la maquinaria y la militancia profesional de los militantes del SPD básicamente por el caudal electoral que han tenido, pero no por los premios que pueden tener los militantes ocupando puestos en el Estado y luego dejando parte de su salario a las arcas del partido. Ese es un tema, pero además está el tema de, como lo ha dicho muy bien Chaschetti en su columna, la auditoría que tienen que hacer, que podría ser un tribunal de cuentas. No creo que la Corte Electoral tenga las capacidades en este momento para poder hacer este tipo de auditorías sobre las
el aporte empresarial a los partidos políticos. Bueno, ahí sí todavía pero está tratar flaco. esto en tema Es complejo. Bueno, de cualquier manera es una inquietud que usted la reitera sistemáticamente. Yo creo y en que el orden afecta de la calidad de la prioridades, democracia en el orden de prioridades, ¿está la reforma del Estado o la reforma del sistema político, incluyendo el financiamiento de los partidos? Yo creo que en nuestra plataforma en este momento hemos puesto la reforma del Estado en el sentido de mejorar la calidad de las políticas públicas y dar más transparencia a ellas como una condición sine qua non para poder tener luego buenas políticas sectoriales. Si no mejoramos esta relación entre profesionalización de la política y tecnificación de la gestión, vamos a seguir teniendo desastres en educación, es decir, la asignación de horas docentes, la instalación de comunidades educativas, en lo que la mayoría de los partidos viene estando de acuerdo. No se puede hacer si no se mejoran, no tenemos a la gente más brillante a la cabeza para impulsar los cambios y una gerencia de la educación que realmente no distraiga a la política de las cuestiones que tiene que hacer. Esa es la prioridad entonces. Muy amable, Conrado, muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. Conrado Ramos estuvo con nosotros, candidato a la vicepresidencia por el Partido Independiente. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. ¿Parte de la derecha? Claro, debo ser parte de la derecha, debo haber cambiado ideológicamente. No, yo creo que estamos en campaña electoral y bueno, estos golpes bajos creo que es parte de estar en campaña. Esta manifestación del doctor Vázquez diciendo que el Partido Independiente es la derecha también, que les duele, o sea, no cumple con esa expectativa que tenían ustedes de una campaña limpia. No, claro, y además, sobre todo la explicación me parece absurda, ¿no? Es porque las encuestadoras nos ponen del lado de la oposición. Lógico que es oposición. El Partido Independiente es oposición. Tiene que tener un rol de oposición. Ahora, por ser oposición a un gobierno de izquierda, se es de derecha. Entonces, los que no están conmigo y fui contratado como asesor de la presidencia. Bien, asesor directamente del presidente Vázquez. Del presidente Vázquez, aunque en realidad en el equipo de 4 asesores, que fue el que las funciones estaban divididas en 2, éramos más asesores de Gonzalo Fernández, y Ariel Bergamino y Fabricio Siniscalchi eran más directos de Tabaré Vázquez. Sí, más del lado político, del palo político, digamos. ¿Y en aquel tiempo cómo era Vázquez como jefe? Bueno, yo creo que fue y a pesar de que hoy estoy en tiendas de la oposición, creo que fue una buena presidencia. No es fácil administrar el poder y no es fácil tampoco implementar reformas que eran necesarias en aquel momento, la emergencia social, la reforma tributaria, la reforma de la salud. ¿Y como jefe directo? Reformas muy pesadas. No tenía contacto con él. No tenía mucho contacto. Recién cuando asumí como subdirector de OPP, tampoco tenía un contacto directo, pero indirectamente me hacía entender que estaba satisfecho con el trabajo, en el sentido de que cuando Enrique Rubio tuvo un preinfarto y no todo el número 2 era invitado a las sesiones de gabinete o al Consejo de Ministros o a los gabinetes ministeriales. Entonces tuve el privilegio y el placer de asistir a consejos de ministros y gabinetes ministeriales donde pude aprender muchísimo. Aprender mucho. Bueno, y también tuvo como jefe a Mujica en algún momento. Luego en el segundo periodo Mujica me confirma en el cargo hasta mi renuncia. ¿Y qué sensación tiene hoy, por ejemplo, cuando acaba de designarse como parte de la oposición? Lo que viene más por el lado de que uno de los asesores directos de Gonzalo Fernández, Aldo Guerrini, colega mío del Instituto de Ciencia Política, y yo venía trabajando los temas de fortalecimiento de la presidencia, entonces hizo el contacto para que hablara con Gonzalo Fernández, en realidad, y bueno, los entusiasmó los proyectos. Yo venía estudiando Chile y Brasil, hice gestiones para que colegas, gente de representantes del Frente Amplio pudieran ir a ver la presidencia brasilera para ver cómo coordinaban con el ministerio, coordinaban con el Parlamento, le hacían informes al presidente, y bueno, cómo fortalecer políticamente las presidencias. Y bueno, a partir de ahí surgió un vínculo.
Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo una vez más y con gran gusto a Conrado Ramos, ahora candidato a la vicepresidencia por el Partido Independiente. Conrado, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Estar aquí. Bueno, igualmente para nosotros, subdirector de la OPP en el año 2005, durante la administración del presidente Vázquez, se retira del cargo en 2010. Su trayectoria político-partidaria, ¿dónde nace? ¿Cómo nace, Conrado? En realidad, en el 2005 asumí como el equipo de asesores del presidente. Y en el 2007 es que cuando se produce un relevo de las autoridades de OPP, ahí asumo como subdirector de OPP. Tenía militancia previa. No se puede decir militancia. Yo lo que siempre fui votante frente amplista, pero no fui militante. Y tampoco no militaba en ninguna de las fracciones, ni de los partidos que componen la coalición.